oración es un llamado para todos. Lucas 5:15 y versículo 16, así dice el Señor. Pero su fama, refiriéndose a Jesús, se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía, hermanos? Oraba. ¿Han estado aprendiendo de la oración? ¿Han estado orando? Bueno, vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado por tu gracia de haberte adorado y alabado. Es un honor y un alto privilegio el que nos permites cantarte y adorarte y saber que lo aceptas. Ahora te toca hablarnos por medio de tu palabra, lo cual también es un grandísimo honor y privilegio el darnos cuenta, el saber que tú nos hablas y nos hablas bastante claro y bastante, Señor. Abrimos el corazón y que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros, porque queremos cada día parecernos más a ti. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén. Amén. La oración es un llamado para todos. A veces oímos en las iglesias conversaciones donde un hermano le pregunta a otro: ¿y cuál es tu llamado? ¿A ti para qué Dios te llamó? Y bueno, oímos muchas cosas, ¿no? A mí Dios me llamó, dicen algunos, para evangelizar. A mí Dios me llamó para hacer trabajo social. A mí Dios me llamó para ser predicador, me llamó para la alabanza. Otros dicen: a mí Dios me llamó para la intercesión, para la oración. Y aunque es cierto que Dios, hay personas a las que les pone una carga muy grande en el tema de la oración, eso no quiere decir que solamente algunos tengan el llamado a la oración. Este es un llamado para todos. Y en este incidente de la oración de Cristo, nuevamente Jesús siente el llamado a orar durante su ocupado ministerio aquí en la tierra entre la gente. Este texto está relacionado con el incidente que ya vimos la semana anterior. En el capítulo pasado vimos que Jesús había animado a la gente a acompañarle para ministrar en otras ciudades de Galilea. ¿Se acuerdan? Que ellos le buscaban desesperadamente. Jesús estaba en un lugar secreto orando, lo encontraron y Jesús les dijo: bueno, ya que me encontraron, acompáñenme a Galilea para predicar el evangelio, porque para esto he sido enviado. Bueno, llegando a Galilea, Jesús nuevamente lo encontramos orando. Y ya hay varias cosas que provocaron el llamado de Cristo a orar, o que lo impulsaban a orar. Y vamos a notar en este día por lo menos 5 aspectos que motivaron a Jesús hacia la oración. Uno de los mayores impulsores para que Cristo se alejara para pasar tiempo en oración era la multitud que lo rodeaba. Esa multitud que lo abarrotaba, no lo dejaba en paz. Ustedes saben la historia, donde quiera que Jesús iba, las multitudes se reunían a su alrededor. Así que esta era una causa para él principal, que lo hacía sentir la necesidad de estar orando, ¿sí? El abrumar de la gente, el estar siempre la gente detrás de él: sáname, ayúdame, échame la mano, bendíceme, aconséjame. Bueno, el Señor Jesús, entre muchas cosas, también vino para eso. Hablábamos de que en el exhausto trabajo del ministerio, pues como seres humanos también se nos baja la pila, ¿verdad? Y tenemos que recurrir a tiempos de oración para poder fortalecernos nuevamente en el Señor. La multitud que rodeaba a Jesús representa algo interesante para nosotros. Representa el mundo que nos rodea. Así que por la misma razón es que nosotros también deberíamos alejarnos a orar para buscar momentos a solas con Dios. ¿Ya te diste cuenta el mundo que te rodea? Que todo el tiempo el enemigo, que es el príncipe de este mundo, está acechando nuestras almas, nos está distrayendo, está mandándonos dardos a nuestra mente, a nuestros pensamientos, y él hace todo lo posible, hermano, por distraernos. Y hay varios dardos o distracciones que Satanás usa, como por ejemplo el dinero. El dinero hoy es un dios con D minúscula, desde luego, pero causa mucha distracción, mucho afán en la gente y también en los cristianos.
Hoy hasta los cristianos están muy preocupados por ganar un poco más o mucho más, tener un negocio, tener otro negocio. Tenemos unos amigos no creyentes que tienen un negocio, y ese negocio ha sido muy fructífero para ellos. Bueno, fue tan fructífero que dijeron, ¿qué tal si ponemos un segundo negocio? Y lo pusieron, pero ese segundo negocio ya no fue tan fructífero como el primero, pero ahí iba. Entonces, con el primero ya sostenía el segundo, y no les bastó, dijeron, ¿qué tal si ponemos un tercer negocio? Y pusieron un tercer negocio. Ese tercer negocio no fue tan fructífero como el segundo. Entonces, con el primero empezaron a sostener el segundo y el tercero. Y no conformes con eso, dijeron, ¿qué tal si ponemos otro negocio? Y pusieron un cuarto negocio. Y el cuarto negocio ha sido menos fructífero que los otros tres. Y ahora con el primer negocio sostienen los otros tres. Y ahora ellos nos están pidiendo prestado dinero. Dinero como 500 pesos. Cuando eran empresarios exitosos. ¿Qué los llevó a esto? El afán por las riquezas, el amor por el dinero, el querer tener cada vez más y más. Por algo el Señor dice que no acumules tesoros en la tierra, porque aquí en la tierra hay, ¿qué? Dice, donde la polilla y el orín corrompe. Más bien hagan tesoros en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan, donde ahí los tesoros son no perecederos, sino que son eternos, ¿sí? El enemigo, sin embargo, nos rodea como la multitud rodeaba a Jesús y nos distrae con asuntos económicos, el trabajo, los amigos, el novio, la novia, las modas, la tecnología, la política, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la oración nos ayuda a no perder el enfoque de las cosas más importantes. Por eso es que mientras menos oramos, más difícil nos va a ser escapar de las tentaciones. Pero si oramos más fácil va a ser escapar de las tentaciones y escapar de ese mundo, hermanos, que nos quiere atrapar. Por otro lado, Jesús se empezó a hacer muy popular. Lucas dice ahí en el versículo 15 que su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Justo antes de su momento de oración, Cristo había sanado a un leproso. Ustedes se acordarán de ese leproso que dijo, no le cuentes nada a nadie, ve y preséntate con el sacerdote y presenta una ofrenda. Bueno, el sacerdote hizo justo lo contrario, no llegó con el sacerdote, no presentó la ofrenda, se detuvo y le comenzó a contar a toda la gente el milagro que Jesús había hecho con él. Cuando él hace eso, cuando él desobedece, lo que ocasiona es que mucha gente se entera y esto crea una multitud impresionante alrededor de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que ni siquiera Jesús pudo entrar a la ciudad donde quería entrar a predicar su palabra y tuvo que ministrar a la gente en los lugares despoblados o en los desiertos. Jesús se hacía cada vez más famoso y más popular. Bueno, la palabra fama que utiliza Lucas es la palabra logos. La palabra logos es una palabra griega muy conocida por nosotros que hace referencia a su palabra o la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no era en sí entonces la persona de Jesús la que se hacía famosa o popular, aunque implícitamente sí, pero más bien Lucas está hablando de que era su palabra o era su mensaje lo que se popularizó en todas las ciudades alrededor de Jerusalén. Ahora, eso está bien. El problema de nuestros tiempos es que a veces hay cristianos que hacen más popular al mensajero que al mensaje. ¿Se han dado cuenta de eso? Hacen más popular al cantante que la canción que se está cantando. Y llegamos a iglesias llegan a iglesias, la gente dice, no, es que aquí no me gusta la alabanza porque aquí no siento bonito, aquí no tengo libertad para hacer esto, para hacer aquello. Entonces, ¿qué pasa? Dicen, en aquella otra iglesia sí me gusta porque la música es más moderna, porque la música es más profesional. Entonces, le dan el enfoque a la música y al cantante y no al contenido de la alabanza.
O me gusta más cómo predica este predicador porque, no sé, como que tiene ángel, ¿verdad? Cuando habla, como que tiene algo que me llega, ¿no? Tiene algo que me atrae. Y entonces comienzan a hacer popular a un predicador en lugar de hacer popular la palabra de Dios. Por eso hay tantos cantantes y predicadores que abusan de su don. Por ejemplo, no lejos, ahorita lo que está pasando con la secta de la luz del mundo. Están diciendo sus seguidores que hoy van a tener más congregantes que años anteriores para celebrar la Santa Cena, a pesar de que su líder está en la cárcel por violador, por abusar de menores de edad. Han hecho del hombre un prototipo, han hecho del hombre, hermanos, un ídolo, ¿sí? Alguien que han puesto casi a la altura de Dios y han hecho a Dios y a su mensaje a un lado, lo cual es una tragedia. Por eso muchos hombres abusan de su don. Por eso los predicadores cobran por predicar. Por eso los cantantes cobran sus conciertos. Por eso es que piden ser hospedados en hoteles de lujo, comidas especiales, que los transporten en automóviles especiales, cuando realmente lo más importante de todo no es el cantante ni el predicador, sino el mensaje. No es tanto el cocinero, sino el alimento, ¿no es cierto, hermanos? Tú cuando vas a un restaurante, ¿qué nos interesa conocer al chef? Lo que yo quiero es comer bien. A veces se estila en algunos lugares, bueno, que salga el chef para darle el agradecimiento y reconocer. Bueno, pero al final de todo, uno va a degustar los alimentos. Toda la gloria se lo lleva quizá en el mundo el chef, pero aquí la gloria se la lleva el Señor, ¿no? Y el mensaje es lo que uno persigue. ¿O usted a qué vino? ¿Sí? A oír la palabra de Dios, ¿no? Aunque en el caso de Jesús el personaje y el mensaje eran la misma cosa, porque Jesús era el verbo de Dios encarnado. Y esto nos deja en claro que Jesús fue atrapado en una ola de la gran popularidad. No es que falló, no, es que era algo inevitable para él. Y por supuesto, oiga lo que voy a decir, Satanás era el primero en querer hacer popular a Cristo. Sí, él es el primero en querer hacer hoy popular a una iglesia. Porque ¿qué de popular puede tener que una iglesia le predique a la gente que se arrepienta por favor de sus pecados, porque si no irá al infierno? Eso no vende, eso no es popular, eso no agrada, eso no gusta. Pero sí gusta si yo te predico y te digo, no importa seas quien seas y vengas como vengas, en la condición en la que tú te encuentres, no te preocupes, Jesús te ama. Y eres súper bienvenido y aquí nadie te va a incomodar con lo que se habla. Tú eres libre de hacer y de decir lo que quieras. No, eso es popular para el mundo, pero eso no es popular para Cristo. Eso no salva. Lo que salva es que te diga el Señor, arrepiéntete de tus pecados porque estás a un paso de ir al infierno. Y esa era la palabra que se hacía popular en los tiempos de Cristo. No Cristo mismo como hombre, aunque implícitamente estaba ahí Él. Y miren, esto que estoy hablando era otra gran razón por la que Cristo se entregaba a la oración. O sea, a Jesús no le interesaba ser idolatrado, ¿me explicó? Él quería que la gente prestara atención a su mensaje. Él quería que la gente oyera la palabra que Él les predicaba para que oyendo esa palabra se salvaran. Para que la fe entrara por medio del oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo es cuando nos salvamos? Cuando oímos la palabra, entra por nuestro oído, baja a nuestro corazón, se convierte en una convicción y damos fruto. Eso es lo que Cristo quería en el pueblo. Esto nos deja muy claro entonces que Jesús tenía que orar para que la gente no solamente lo idolatrara, sino que se interesara en su palabra, que apeteciera el mensaje del Evangelio. ¿Usted apetece la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces, ¿lee la Biblia entre semana? ¿Sí? ¿Cuánto lee? ¿Oras? ¿Meditas la palabra? ¿La memorizas? ¿Declaras su palabra? ¿La practicas? ¿La tienes colgada en tus cuartos? ¿La tienes colgada como collares preciosos, como dice la Escritura? ¿La repites, la recuerdas, la proclamas? Porque no solo de pan vivirá el hombre, hermano, sino de la palabra que sale de la boca de Dios.
A Jesús entonces pues no le interesaba ser popular, y hoy es una de las grandes tentaciones en las que cae la iglesia, que la iglesia quiere ser popular. Nuestros hijos quieren ser populares en la iglesia, nuestros hijos quieren ser populares en la escuela. Un servidor puede llegar a confundir su servicio y querer ser popular en la iglesia. Ministerios completos buscan la amistad de los políticos porque quieren ser líderes populares de su nación. No les importa tanto predicar a Cristo, sino que el diputado, el senador, el presidente de la república los reconozca y que digan: esa iglesia, yo conozco a ese pastor, yo conozco a ese ministerio. Jesús no buscaba nada de eso, hermanos. Y si Él no buscaba nada de eso, entonces tampoco nosotros debemos de buscar nada de eso. ¿Cuántos dicen amén? Y les voy a decir cuál es la única vía de escape para no buscar la popularidad y para no buscar el protagonismo. La única vía para que podamos escapar de eso, porque eso es del mundo, eso es de la carne, esa es la vanagloria de la vida. La única vía de escape es la oración, es orando. Y también así como eso, la única vía de escape, que es la oración, también nos ayuda ante los muchísimos ofrecimientos del mundo y ataque de Satanás. Por algo Santiago, en el capítulo 4, versículo 7 de su carta, Santiago 4:3, dice: someteos pues a Dios, para que podáis resistir al diablo, y lo que sucederá después, ¿qué es? Huirá de vosotros. ¿Y saben dónde es que aprendemos más a someternos a Dios? Dígame usted. En la oración. Se la estoy poniendo fácil, ¿verdad? En la oración. Porque cuando oramos nos humillamos. Cuando vamos a Dios a orar, le estamos diciendo: mira, Señor, me cansé de estar yo tomando las decisiones. Cuando vamos en oración delante de Dios es: Señor, me cansé de ser el yo de mi vida, el yo de mi familia, el yo de mi historia. Quiero que seas tú en mi vida, tú en mi historia, tú en mi familia. Señor, ¿qué hago? Dirígeme, ¿cómo me muevo? ¿Están de acuerdo, hermanos? Allí es donde aprendemos la sumisión a Dios. Someteos pues a Dios. Esta palabra someter es la palabra griega hipotazo, que significa subordinado. Significa estar inclinado y significa estar dispuesto a someterse a las órdenes y deseos de otros. Y es la misma palabra que se refiere a estar dispuestos a someternos a nuestras autoridades superiores. Por ejemplo, en Primera de Pedro, solo anótelo, capítulo 2, versículo 13 y 14. Primera de Pedro 2, 13 y 14 dice el apóstol Pedro: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, y ya sea el rey como a superior, y a los gobernadores, al presidente, a los políticos, a los legisladores, a los policías, ¿sí? A todos ellos tenemos que estar sujetos. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 13:17 habla de otra esfera de autoridad, y esta es la autoridad espiritual. Y dice el escritor de Hebreo: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Entonces, ustedes saben que hay mucha gente que no le gusta someterse a la autoridad, cualquier autoridad. Una persona que le cuesta trabajo someterse a la autoridad que Dios puso por encima de esa persona, es una persona que evidentemente no tiene una vida de comunión con Dios. Qué interesante que esto nos llevó al tema de la oración. Por eso el Señor dice: no seas sabio en tu propia opinión. Y vas manejando en tu auto y se pone el alto y te lo pasas. Y dices: no me importa, yo me lo voy a pasar, al fin que no viene nadie. Y luego te para la patrulla y ahí estás dándole la mordida. Pero cuando tú tienes comunión con Dios y ves el alto y tienes ganas de pasártelo, hay algo en ti que te dice: no lo hagas. Estás violando una autoridad de Dios.
Porque las autoridades que fueron puestas, dice la Escritura, por Dios fueron puestas. Aunque no te guste el presidente que te tocó, Dios lo puso y tienes que orar por él y te tienes que sujetar a su autoridad. Y aunque no te guste la jefa de gobierno que te tocó tienes que orar y tienes que someterte a la autoridad. Hace años que estaba en los Estados Unidos, fui a predicar a una iglesia y era una convención de varios pastores. Y el pastor de esa iglesia dijo: los voy a llevar a un lugar muy bonito donde es una especie de mercado y les va a gustar. Entonces fuimos y vendían toda clase de artículos. Y había un puesto, hermanos, ¿saben lo que vendían? Y no sé si lo vendan aquí, supongo que sí. Vendían un Sprite para las placas, para las fotomultas, que cuando tú se lo pones y te saca la fotomulta no se ve, sale en blanco, no se ve. Y entonces vamos todos, y así todos casi así, ¿verdad? Y más en nuestros países, ¿verdad? Pero la tentación, ¿verdad? Pero dije, no. Pero otro pastor dijo, no, yo sí, y se llevó como 10 para llevar. Dijo, para el diácono, para el anciano, para el líder de alabanza, Pero cuando tú estás controlado por Dios, el Señor te redarguye y te dice, sí, pero no. O sea, sí te entiendo lo que quieres, pero no es correcto lo que vas a hacer. Y hace rato yo hablaba con un hermano porque él me decía, no sé qué decisión tomar, y me planteaba algunas opciones de su situación. Y yo le dije, muy fácil, te voy a dar un consejo. Cada que vayas a tomar una decisión, hazte esta pregunta: ¿lo que voy a hacer glorifica a Dios? Ya tienes la respuesta. Lo que voy a hacer glorifica a Dios, y si glorifica a Dios, hazlo, y si no, no lo hagas. ¿Entendieron? No digan, me pasó rozando, pero le pegó al de al lado, Esto es para todos. La comunión con Dios, hermano, nos hace sensibles. ¿No quieres ser sensible, hermanos, al Señor? Un esposo que no se sujeta a Cristo, una esposa que no se sujeta a su marido, un hijo que no se sujeta a sus padres, un ciudadano que no se sujeta al gobierno, una oveja que no se sujeta a la autoridad de la iglesia, una persona que se rebela contra la autoridad, automáticamente se rebela contra Dios. Y se rebelan por una sencilla razón: porque no tienen comunión con Dios. La oración, hermanos, no es hablar y hablar y hablar. La oración es un ejercicio que nos ayuda a estar sometidos a la autoridad de Dios. Eso es maravilloso. Es un ejercicio. Cuando tú estás acostumbrado al deporte y de repente dejas de practicarlo, tu cuerpo te pide el ejercicio. Te comienzas a sentir mal, aparte de que empiezas a subir de peso, la ropa no te queda, pero tu cuerpo internamente te exige el ejercicio, porque lo tenías impuesto a un ritmo y de repente te empieza a doler el pecho, ya te duele la columna porque ya subiste 20 kilos, ¿sí? Ya ves borroso porque ya estás a punto de que te dé la diabetes, pero no dejas de comer carnitas, ¿verdad? Y no dejas de tomar Coca-Cola, tus 2 kilos de azúcar en tu refresquito sagrado, ¿verdad? Nos falta sabiduría, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con eso, hermanos? Que como nuestro cuerpo está habituado al ejercicio, nos lo pide, y ya nosotros vamos a determinar o a decidir si le damos al cuerpo lo que necesita o no. En la oración es lo mismo. La oración es un ejercicio que, como por eso decía en la primera enseñanza, mientras más oremos, más oraremos. Mientras más estudiamos la palabra, más tendremos necesidad de leer la palabra de Dios. La oración es un ejercicio. Si tú no lo practicas, hermano, no puedes considerarte una persona espiritual. No vas a poder tomar decisiones sabias. No vas a poder tomar decisiones espirituales. Que no se nos olvide que la Escritura dice que el carnal juzga todas las cosas carnalmente, pero el espiritual juzga todas las cosas espiritualmente. Si tú no oras, eres una persona carnal y todas las cosas las vas a resolver carnalmente. Pero si tú oras, vas a ser una persona espiritual y todas tus preguntas, todas tus dudas y todos tus problemas vas a encontrar la respuesta a través de la oración, porque vas a ir a orar porque eres una persona espiritual. La oración es imprescindible para el cristiano, hermanos.
Ahora bien, hubo otro aspecto que provocó que Cristo fuera a orar: la preparación para su ministerio o la preparación para su servicio. Y esto fue un gran impulsor para que Jesús buscara siempre a Dios en oración. Es bueno orar antes de iniciar un servicio o de tomar la decisión de servir a Dios, pero también es bueno orar después de que servimos al Señor. Es bueno orar antes de hacer cualquier cosa o tomar cualquier decisión, pero también es necesario orar después de haber tomado alguna decisión. Antes de actuar, hermano, debemos preparar el terreno orando. Por ejemplo, antes de decidir con quién te vas a casar, que sea la oración la que te impulse a tomar la decisión. Antes de poner un negocio, que sea la oración lo que te impulse a saber qué negocio vas a poner. Antes de contratarte para algún trabajo, que sea la oración lo que te impulse a saber qué trabajo tienes que aceptar. Antes de comprarte un carro, llévalo en oración y dile: Señor, ¿quieres este carro para mí o cuál quieres? Que sea la oración lo que te impulse a tomar la mejor decisión. Antes de decidir en qué servicio le vas a dar al Señor tus fuerzas y tu tiempo, que sea la oración la que te impulse a servir a Dios y no una emoción. La oración es una preparación importante en cualquier esfuerzo que emprendemos. Mira, hasta cuando tienes un problema con tu esposa y dices: ahorita que llegue me la va a pagar, me va a conocer. No, antes de eso, ponte a orar y dile: Señor, ¿qué le digo? Y muchas veces te va a decir el Señor: pídele perdón. Si ella fue. O te va a decir: Señor, ámala. Si todo lo que me dijo. Mira, todo lo que Dios te mande a hacer es un espejo de lo que Cristo hace con nosotros todos los días. ¿Qué te parece? Si el Señor te dice: pasa por alto la ofensa, es porque Él todos los días pasa por alto tus ofensas. No me digas que no. Si el Señor te dice: ámala a pesar de lo que es, ámalo a pesar de lo que es porque el Señor nos ama a pesar de lo que somos, queridos hermanos. Si el Señor te dice: regálale flores aunque no se lo merezca, el Señor te da sus bendiciones aunque no te las merezcas, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Él es Padre amoroso, hermanos. Él es todo amor. Él no sabe hacer otra cosa más que amar, porque esa es su esencia, esa es su característica, esa es su cualidad. Él es amor. Dios es amor, dice su palabra. Y si Dios es amor, tenemos que amar también. Hasta tus enemigos tienes que amar. ¿O acaso no éramos enemigos de Cristo? ¿No éramos enemigos de Dios? Por supuesto que sí. Y Cristo en la cruz dijo con los brazos abiertos: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú tienes que perdonar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos y a mucha gente, porque no saben lo que hacen. Pero tú sí sabes que lo que haces viene, ¿por qué? Porque estás imitando el ejemplo de Cristo. Lo que Él hace contigo, hazlo con los demás. Esa es la regla de oro. Bueno, Cristo tenía que realizar un ministerio muy poderoso que requería constante preparación por medio de la oración. Y si Cristo necesitaba orar para respaldar sus actividades, ¿cuánto más nosotros? Nosotros también tenemos responsabilidades muy grandes, como Cristo las tuvo. Responsabilidades que necesitamos cubrirlas o respaldarlas con oración. Nosotros también tenemos la responsabilidad de ir y predicar el evangelio a toda criatura que no lo conozca. Pero antes de ir y predicar, ponte en oración y dile: Señor, ¿por dónde quieres que empiece? ¿Qué quieres que le diga? ¿Cómo quieres que ministre a esta persona? Tenemos responsabilidades, por ejemplo, ya hablando en términos del hogar, de educar a nuestros hijos. Y tienes que ir en oración a Dios y decirle: mira, Señor, pues en mi caso yo tengo 5 hijos y cada uno es diferente. Entonces yo tengo que orar a Dios y decirle: Señor, dime cómo le hablo a este, cómo le hablo a este, cómo le hablo a este. Miren, mis hijos esta semana se portaron muy mal. Entonces a los chiquitos, a los varoncitos los discipliné.
Pero el de 11 y el de 8 son muy diferentes en su temperamento. Entonces les quité un jueguito y les dije, disciplinado, toda la semana no tienen el juego. Entonces me puse serio y me molesté. Pues al chiquito como que no le importa, ya él se va y todo. Entonces en la noche estaba cenando una quesadilla y le dije, ¿me das? Y me dijo, no. Estaba sentido. Y entonces yo me puse más serio, pero llega el otro que es más grandecito, que es muy amoroso. ¿Y saben lo que me dijo? Porque me había visto serio durante todo el día. Me dice, papá, como que siento que me falta amor. Y yo, ¿cómo concilio esta situación, verdad? Y mientras él me hablaba, yo oraba. Dile al que está a tu lado, despiértate, ya te vio el pastor. Es que ya vi 2, 3 por ahí. Entonces mientras yo veía eso, no esto, sino lo de mis hijos, yo oraba. Y yo le decía, Señor, ayúdame a conciliar esta situación. Yo oraba. Y ya, pues bueno, al que no me dio ni la quesadilla y no le importó, pues tuve una forma de hablar con él, pero a este tuve que abrazarlo y tuve que besarlo y hasta lo cargué y lloré y lloré. Ay, yo dije, está peor que en mis hijas. Hasta para eso tenemos que orar. Jóvenes que van a la escuela tienen que orar. Si vas a tu negocio, ora al Señor. Estamos hablando que la oración es la antesala para el éxito de cada día, en tus labores del hogar, incluso hasta cuando te vas de vacaciones. Dios bendice este viaje y lo vas a disfrutar como nunca. ¿Por qué? Porque nos desempeñamos mejor si hemos orado antes. ¿Saben por qué? Porque cuando oramos recibimos la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios para todo. Y esa gracia la recibimos cuando estamos en comunión con Dios. La Biblia dice que Noé halló gracia ante Dios, pero no era un hombre de oración. La Biblia dice que José, dice que Dios le dio gracia a José ante el jefe de los carceleros, pero José era un hombre o un joven de oración. Samuel, siendo un adolescente, halló gracia delante de Dios y del pueblo, pero pero Samuel vivía en el templo. Dígame si no oraba y tenía comunión con Dios. El Proverbio capítulo 3, versículo 3 dice que la misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Dile al que está a tu lado, necesitamos favor y gracia. ¿No se han dado cuenta de eso, hermanos? ¿Verdad que sí necesitamos favor y gracia? Pero también ya la hemos vivido. ¿Cuántos han experimentado momentos de favor y gracia, hermano? Dios ha sido bueno, ¿no? Favor es la palabra hebrea gen en el hebreo, que significa recibir actos de bondad. ¿Quién no quiere recibir actos de bondad? Favor significa recibir placer. ¿Quién no quiere recibir placer? Favor significa belleza de Dios. ¿Quién no quiere recibir actos de belleza de Dios? ¿Alguno aquí no quiere recibirlo? Estaría mal de la cabeza. Hermanos, ¿quién no necesita la gracia y el favor de Dios en este mundo que no es nada bondadoso? ¿No se han dado cuenta de eso? Todos necesitamos el favor y la gracia de Dios. Es más, necesitamos gracia sobre gracia. ¿Le has pedido eso a Dios? Señor, dame gracia delante de mis jefes. Dame gracia delante de mis compañeros de mi trabajo. Hasta cuando te para el de la policía, Señor, dame gracia. Ya la regué, pero dame gracia, ¿no? Aunque sea. Dame gracia en la iglesia. Dame gracia delante de mis hermanos, delante de mis padres, delante de ti. Necesitamos gracia y favor de Dios, necesitamos la bondad de Dios, necesitamos el placer de Dios, necesitamos la belleza de Dios. Cristo enfrentó muchas dificultades en su vida y a medida que estas dificultades aumentaban, sentía la necesidad de más oración. ¿Y ya te diste cuenta que las dificultades están aumentando en este mundo, hermanos? ¿Ya se dieron cuenta? Miren, vamos a Mateo 24:3, por favor.
Mateo 24:3. Vean cómo aumentan las aflicciones, la necesidad, las dificultades, los problemas, las acechanzas, los engaños, las mentiras, la inmoralidad, la corrupción. Jesús dijo así, Mateo 24:3, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Qué señales habrá? Respondiendo Jesús les dijo, bueno, que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta palabra muchos en el griego significa la mayoría. Entonces vamos a leerlo con esa palabra. Versículo 5, porque vendrán la mayoría de los que ostenten ser comunicadores de parte de Dios, vendrán diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será apenas el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Vuelvo, el verso 10. Muchos o la mayoría tropezará y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas o la mayoría de los profetas serán falsos y se levantarán y engañarán a la mayoría. Y oiga esto, y por haberse ¿qué? Multiplicado la maldad, el amor de muchos cristianos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces la maldad se está multiplicando, ¿ya se dieron cuenta? Y a medida que se va a multiplicar, más se debe multiplicar nuestra oración. Por eso Pedro dijo en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, que seamos sobrios, que velemos, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Velad. La palabra velad es la palabra griega, gregoreo, que significa estar alerta. Velad significa estar despierto, pero oiga este otro significado. Velad significa tener cuidado. A ver, dile al que está a tu lado, ¿ya ves? Ten cuidado. Ya no le eches la culpa al diablo. Pobre diablo. Mejor ten cuidado. Además, esta palabrita velad está escrita en un tiempo, no solo se le llama en el griego aoristo, que significa activo, que está vigente hasta nuestros días, sino en un imperativo. ¿Y qué es un imperativo? Una orden. Es un imperativo. Entonces el Señor nos está diciendo que la única forma de estar alertas ante las acechanzas del diablo y ante esta maldad multiplicada es, ¿cómo? Orando, pero es una orden. Ora. O sea, el Señor te está diciendo, hay problemas en el mundo. Ay, Señor, guárdame. Sí, pero ora. El enemigo te está acechando, dice el Señor. Ay, Señor, cúbreme. Sí, pero ora. Señor, tengo muchos problemas familiares, tengo conflictos, mis hijos, mi esposa, mi esposo. ¿Me puedes ayudar? ¿Puedes bendecir mi matrimonio? Sí, pero no es una varita mágica. Pero no es la lámpara de Aladino, no es la bola mágica. Del Señor te dice, ora. Tienes que tener comunión conmigo, tienes que conocerme para que en la oración yo te hable y tú me escuches. Que yo te diga cómo hacerle, que yo te diga qué tienes que dejar de hacer, cómo tienes que tratar a tu esposa, cómo tienes que amar a tu marido, cómo tienes que amar a tus hijos, cómo tienes que ser en la iglesia, cómo tienes que ser en tu trabajo, cómo tienes que ser delante de mí. Ora, si no, ¿cómo te voy a decir?
Es un imperativo, hermano. La oración no es una sugerencia, es un imperativo, es una orden. Y si no oramos, estamos desobedeciendo a Dios. Y la desobediencia trae consecuencias. ¿Ya se dieron cuenta o no? Yo siempre les digo a mis hijos, grábense esto, hijos. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae problemas. Y ya se lo saben, y cuando les pasa o se caen, y la otra vez estaban practicando clavados en una alberca, y clavados, y le dicen al maestro de natación que les enseñe a echarse clavados, y yo le digo, no te quieras lucir con los otros amiguitos, estás aprendiendo. No te avientes de picada, aviéntate así, aunque te des panzazos mientras aprendes, porque si te vas a pegar o algo te va a pasar. Ah, no, pues se vio rodeado de amiguitos y mire, de picada, y salió con un pedacito de diente así, aquí. Papá, la desobediencia trae problemas. A mi hija, cuando tenía 6 años, tenía una bicicleta y le dije, hija, ¿ves aquí donde vivimos? Hay una subidita que le decíamos el cerrito. No te avientes de la bicicleta del cerrito, porque estás aprendiendo y te puede pasar algo. Dijo, no, papá, no te preocupes. Y en un día que nos fuimos, cuando regresamos, la niña ya estaba accidentada. Porque mi hija le prestó su bici a la vecina, pero la bici de la vecina no tenía frenos. Entonces, cuando se aventó del cerrito donde no se debía de aventar y buscó frenar, no tenía frenos y se fue de boca contra el zaguán. Y el paladar se le desprendió. Y cuando llegamos a la casa y vimos toda la sangre, ella ni siquiera estaba llorando. ¿Sabe qué fue lo primero que me dijo? Ella estaba más preocupada por nosotros que por ella. Papá, desobedecí, me lo dijiste. La desobediencia trae problemas. Nada más porque es una niña muy fuerte y la gracia de Dios la ayudó. Porque en la cirugía, hermano, ni siquiera la sedaron, estaba contando chistes, estaba riendo y todo. Dios derramó su gracia. Pero hasta el día de hoy tiene las marcas de la desobediencia. ¿Saben por qué la gente fácilmente, los cristianos o el pueblo de Dios fácilmente peca? Porque no oran, no están alertas. Estamos definiendo la palabra de velad, no están atentos, no oran. ¿Cómo Dios te va a decir, ese chico no es el que tengo para tu vida, ese chico se quiere aprovechar de ti, ese muchacho se quiere acostar contigo, él no es? Ah, no, pero como no oran, pues simplemente se dejan llevar y dicen, me pidió la prueba de amor y se la di. No están alertas. Y no están alertas porque en lugar de tomar un tiempo de oración como lo vimos hace 8 días, aunque sea un tiempo corto, se la pasan viendo Netflix a las 2, 3 de la madrugada. Se la pasan con el teléfono celular en la cama. Y sale una publicación en el Facebook y dice, este joven, su cable, mientras lo tenía conectado al enchufe, se le quemó todo el cuello. Dicen, cuidado con estos teléfonos. Yo digo, ¿y qué hacía este joven a las 2, 3 de la mañana con el teléfono enchufado y viéndolo así todo bobo? Se los he dicho y no me canso de decírselos. Tienen que poner disciplina en sus casas si no quieren ver a sus hijos sufrir, si no los quieren ver llorar. No, pastor, es que él ya me dijo, él me pidió su espacio. Dame mi espacio, papá. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? Tiene 10. Y quiere su espacio. Bueno, en el infierno hay mucho espacio, ¿eh? Sí, porque ancha y espaciosa es la puerta o el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Tienes que poner disciplina en tu casa si los quieres bien. No más de las 9 de la noche teléfonos celulares en la recámara. No hay computadoras dentro de sus habitaciones, nada de eso. La noche se hizo para descansar, no para estar en el Facebook de chismosos. ¿Cuántos dicen amén?
Dios nos pide un tiempo de oración constante, antes, durante el día y al terminar el día. Y eso nos habla de una genuina piedad, ¿sí? Por ejemplo, cuando venimos a la iglesia no solo debemos orar cuando venimos a la iglesia. La oración es, ¿qué? Siempre, todos los días. Cuando vas al trabajo, antes de ir al trabajo tienes que orar y Señor, encomendarte al Señor, y Señor, bendice mi día, por favor, esto y lo otro. Y cuando regresas también decirle, Señor, gracias que me permitiste ir a mi trabajo y regresar con bien. Debes enseñarle lo mismo a tus hijos. Antes de ir a la escuela, edúcalos como Eunice y Loida, que enseñaron a su hijo, a su nieto Timoteo desde la niñez, las escrituras. Hijos, está bien que oren cuando van a la escuela, pero también oren cuando regresan. Denle gracias a Dios. Cuando sales de viaje, hasta nos sabemos el salmo de memoria, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y Señor, bendice mi viaje. Ya que la pasamos súper, regresamos y se nos olvida darle gracias a Dios. Estamos hablando que una persona devota, una persona genuina en su piedad, es una persona que sabe darle gracias a Dios en todo y por todo. Cuando hace calor, cuando hace frío, cuando hace hambre, cuando tienes que comer, cuando hay trabajo, cuando hay pobreza, cuando hay salud, cuando hay enfermedad, en todo y por todo debemos darle gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos dirán, esto es exagerado, entonces todo el tiempo hay que tratar de estar orando. Sí. ¿Y cuál es el propósito? No es exageración, es que hay un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Mantener la comunión con Dios todo el tiempo, porque si mantenemos la comunión con Dios todo el tiempo, eso quiere decir que nos mantenemos dependientes de Él siempre. Eso quiere decir orar todo el tiempo, mantenerme dependiente de Dios siempre. ¿No quieres experimentar eso? Por ejemplo, Proverbios 3, versículo 5, dice el sabio, el proverbista, fíate de Jehová de todo tu corazón, de todo corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo ¿en qué? En todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Hay que reconocerlo en ¿cuántos caminos? En todos. El Salmo 121 verso 1 dice David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Del banco, del nuevo gobierno, de Donald Trump, de la venta del acero, de que acaben con el cártel Jalisco. ¿De ahí vendrá nuestro socorro? ¿De dónde? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Isaías 40 versículo 20 dice que Dios da esfuerzo ¿a quién? Al cansado, y multiplica las fuerzas ¿a quién? Al que no tiene ningunas. ¿Qué significa eso? Dependencia de Dios. ¿Te sientes sin fuerzas? Ve a Dios en oración, y cuando sientes que no tienes fuerzas, Dios te dará fuerzas de debilidad. Dios se lo dijo a Pablo, te necesito débil para que yo me glorifique en medio de tu debilidad. Te necesito débil, humillado, que bajes los brazos, que bajes tu orgullo, tu altanería, tu soberbia, tu arrogancia, que no te sientas el muy inteligente y el muy sabelotodo. Necesito que dobles la cerviz. Y cuando te muestres débil y cuando te muestres dependiendo de Dios, yo te voy a ayudar. La oración entonces nos entrena para vivir siempre dependientes de Dios, dependientes de Dios, dependientes de Dios. ¿Qué pasa con una persona que hace ejercicio y no come bien? Se debilita, ya no la hace. Depende del alimento. Mi esposa hace un tiempo que fue al gimnasio porque
se puso muy mal de su salud. A ella le regalaron un estudio en el gimnasio donde le dijeron: vas a hacer ahora sí como la prueba piloto de un estudio que vamos a mandar a Alemania, me parece, y te vamos a entrenar, te vamos a bajar todo tu colesterol, tus triglicéridos, un montón de cosas y otras cosas que mi esposa tenía. Como por 2 años o 3 años, hermanos, tenía creo que el 3% nada más de grasa en su cuerpo, colesterol perfecto, triglicéridos perfectos, peso perfecto, todo perfecto. Pero yo veía su alimentación. Bueno, primero se me hacía poco porque la hicieron bajar de peso, pero después comía más que yo. Y yo como bien. Yo me echo un pozole grande, hermano, y comía más. Claro, porque el entrenamiento y todo lo que hacía se lo exigía. No comía pozole, ¿verdad? Pero salmón, y a las 3 horas otros 200 gramos de salmón, y a las 3 horas 200 gramos de carne. Y yo decía, ¿tanto? Y cada vez se sentía mejor. Pero cuando no lo hacía, se debilitaba y se comenzaba a enfermar. Si no oras, eso te va a pasar. Come el pan vivo de la palabra de Dios, que te va a mantener de pie, alerta, con ojos abiertos, discerniendo bien las circunstancias, entendiendo bien los tiempos cuando oras. Si no, no vas a entender ni papa. Va a venir la primera tentación y vas a caer a la primera, así como lo oyes. La oración nos entrena para vivir dependientes de Dios. Además, el mundo puede hacer en nosotros que perdamos de vista la importancia de la oración. La oración nos ayuda a mantener las cosas en la perspectiva correcta para que no nos distraigamos con asuntos menores. Y lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando los perros cazadores los entrenan para cazar a su presa, muy frecuentemente estos perritos se distraen persiguiendo conejos. Y le dicen, no, la presa es allá, y el perrito se va detrás de los conejos. Y sus dueños los tienen que llamar nuevamente para enfocarlos otra vez al objetivo principal. Del mismo modo es nuestra vida. A veces nos salimos de los objetivos principales porque nos distraemos en los asuntos menores de la vida. ¿Sí? Pero la oración nos va a ayudar a mantenernos bien enfocados en los objetivos principales y no en los casos menores. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, está bien que le pidas a Dios. Dios no se enoja que le pidamos. Pero hay cristianos que toda la vida se la pasan pidiendo lo mismo. Señor, dame un carro. Señor, un carrito. Señor, bendíceme. Señor, prospérame. Señor, una mejor casita. Señor, un mejor trabajo. No está mal, no es pecado, pero escuche bien, nos entretenemos en los asuntos menores en lugar de los asuntos mayores, porque muy pocos oran por crecimiento espiritual, muy pocos oran para que Dios les dé madurez espiritual, muy pocos oran para decirle, Señor, que los frutos de Gálatas 5:22 sean una realidad, que broten en mi vida de manera casi instantánea. ¿Se dan cuenta? Nos entretenemos en asuntos menores en lugar de los asuntos más importantes. Por ejemplo, la Biblia nos dice cuáles son algunos de esos asuntos mayores a los que le deberíamos dedicar más tiempo de oración. Se los voy a ir diciendo rápidamente. Número 1, deberíamos orar más para que nos muestre sus caminos, para no desviarnos fácilmente. Éxodo 33, versículo 13, yo se los leo, usted puede anotar. Ahora pues, dice Moisés, si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego, esa es la oración que hace, que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia delante de tus ojos. Deberíamos orar más, ¿para qué? Para que nos muestre sus caminos. Número 2, deberíamos orar más por el pecado de nuestro país.
Muy pocos oran por México. ¿Saben? Todo lo que hoy se está dando en nuestro país no solamente es abominable, es aborrecido, es muchas cosas son asquerosas, es 100% satánico. Y la iglesia de Cristo está dormida, no ora. De Crónicas, capítulo 4:10, dice que Jabes invocó al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Perdón, no ese es el versículo. Números 14:19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Señor, perdona la iniquidad de México. ¿En qué colonia vives? La que sea. Perdona la iniquidad de Santa Marta, Catitla. Perdona la iniquidad de Naucalpan. Perdona la iniquidad que tantos asesinatos hay allá en Jardines de Morelos. Señor, perdona la iniquidad de Nezahualcóyotl. Señor, de Iztapalapa, de acá, de allá. Perdona la iniquidad de nuestro país. Deberíamos orar más por la paz de Jerusalén. Son aspectos importantes que la Biblia, y muy pocos oran por la paz de Jerusalén. Israel es un país que siempre está en guerra, nunca tiene paz. Cuando yo visité esa nación, el guía turista en Belén me dijo: ¿saben? Ustedes son muy privilegiados, porque nos preguntó de dónde son. Somos mexicanos. Dijo: ustedes son un país muy privilegiado, muy bendecido, porque ustedes tienen de todas las variedades de frutas, de todas las variedades de alimento, de todas las variedades de animales. Ustedes en su país tienen todos los climas, nosotros no. Y no solo eso, dijo, ustedes tienen paz. Nosotros todo el tiempo estamos en guerra. Hay que orar por la paz de Jerusalén. Deberíamos orar más por el pan de cada día, es decir, por el sustento diario, no por lujos ni despilfarres. Si en la voluntad de Dios es darte un lujo, dale gracias a Dios. Si en la voluntad de Dios es darte abundancia, gloria a Dios, Dios es generosísimo. Si en la voluntad de Dios es darte riquezas y hacerte un empresario, es cosa de Dios. Él puede hacer con lo de Él lo que Él quiera y dárselo a quien Él quiera. Pero no le estés pidiendo, Señor, rico, 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 rico. No, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, susténtame. A muchos no les gusta la oración de la Escritura que dice, no me des, del sabio de Proverbios, no me des pobreza y no me des riqueza. No sea que si me das pobreza reniegue contra ti, y si me das riqueza me aparte de ti. Mejor manténme del pan necesario. No, dice, no, yo quiero ser rico. Padre rico, hijo rico. Y hacen sus deducciones mentales. Y la Biblia no es deductiva, la Biblia es explicativa. La Biblia se interpreta a sí mismo. Y la mayor riqueza que nosotros podemos tener, ya la tenemos. Lo tenemos a Jesús en nuestro corazón. Tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Tenemos la salvación garantizada. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Gracias, Señor. Número 6, deberíamos orar más para que nos libre de la tentación, porque cada vez son más las tentaciones que nos acechan. Mateo 6:13. Número 7, deberíamos orar más por los niños. Los niños son el futuro de la iglesia. Debemos orar mucho por ellos. Mateo 19:13. Número 8, deberíamos orar más para que nuestros ojos sean iluminados en el conocimiento de su palabra. ¿Saben por qué? Porque todavía hay mucha ignorancia de las Escrituras. Todavía hay mucha gente que lee la Biblia y dice, no la entiendo. Señor, pastor, ore por mí, es que leo la Biblia y no la entiendo. Pues pídele a Dios iluminación. Pídele a Dios que te la entienda, que te dé el entendimiento. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos.
que te alumbre los ojos de tu entendimiento para que entiendas cuáles son las riquezas de los santos. Tú eres un santo de Dios, eres una santa de Dios, y dile al Señor: alúmbrame, Señor, dime cuáles son las riquezas que tienes reservadas para mí. ¿Se acuerdan lo que le dije, que el Señor me habló? Salud. El Señor me habló allí en Alemania y estábamos ahí y veíamos los carros, los lujos, el oro, la plata, y en la noche se me quedó eso ahí. Y el Señor me habló en la noche, ¿verdad? Y me dijo: a ellos les entregué riquezas de oro y plata, a ti te entregué mi palabra. Y allí en el baño, ahí en mi casa, hay un cuadrito que no sé quién lo puso en el baño, pero está precioso. Y dice: su palabra, ¿cómo dice? Es más preciosa que el oro. Perdiste, como dijo el pastor Lolo, la oportunidad de dar un buen amén. Su palabra es más preciosa que millones de dólares en tu cuenta. Su palabra es más preciosa que un carro de lujo en el garage de tu casa. Su palabra es más preciosa que una casa en las lomas de Chapultepec, ¿no es cierto? Su palabra es más preciosa que el oro, y que el oro refinado. No la alcanzamos a entender, ¿verdad? Pero esa es la promesa del Señor. Deberíamos entonces orar para ser llenos del conocimiento de Dios. Deberíamos orar más unos por otros, en lugar de murmurar unos con otros. Santiago 5:16. Y aún deberíamos orar más en medio del sufrimiento, en lugar de desanimarnos, en lugar de cambiarnos de iglesia, en lugar de resentirnos contra Dios. Deberíamos orar más en medio del sufrimiento. Y orar en medio del sufrimiento no es: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué siempre a mí? Señor, ya no siento lo duro sino lo tupido. No. Dice Santiago 5:13: si está alguno entre vosotros afligido o sufriendo, ¿qué dice? Quéjese, váyase de la iglesia, busque un nuevo pastor. ¿Qué dice? Dígame usted. Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros sufriendo? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Bueno, estos son solo algunos de los asuntos mayores a los que le deberíamos dedicar más tiempo a la oración, y no a trivialidades y cosas vanas de este mundo. Es necesario buscar quietud en la oración. Ya lo habíamos dicho eso. Es imposible tener buenos momentos de comunión con Dios en medio del ruido del mundo y las circunstancias que nos rodean. Así como no podemos leer donde hay mucho ruido, tampoco podemos orar bien si no nos apartamos del bullicio del mundo. También eso se refirió Jesús cuando dijo que oráramos en nuestra cámara secreta. Y voy a terminar. Cristo fue efectivo en su vida y su ministerio porque fue persistente en la oración. Persistencia. Si quieres colgar un clavo en tu pared y agarras un clavito y le das solamente un golpe y agarras el cuadrote y lo cuelgas, ¿lo va a sostener? No, le va a ganar la fuerza. ¿Qué tienes que hacer con ese clavo? Ser persistente, perforarlo hasta que amarre bien, y entonces ya puedes colgar tu cuadro. ¿Sí? Así pasa con la oración, hermanos. La oración no es solo una oración los domingos, aunque haya sido muy poderosa. No es solo que pasaste al llamado. No, es que ya oraron por mí en el llamado. Es que oraron por mí los hermanos de oración allá en el patio. Es que les dejé, hay muchos flojitos que nos dejan su papelito de oración para que oremos por ellos, porque ellos no quieren orar. La oración es como ese clavo, tienes que ser persistente. Y así es, hermanos, como los conflictos y las tentaciones van a ir perdiendo
su fuerza. Y solo si somos persistentes en la oración, este es el punto con el que quiero concluir y leer 2 versículos. Vamos a dar fruto. Y el Señor quiere que demos fruto, mucho fruto. Dile que está a tu lado, Dios quiere que des mucho fruto. Entonces ahora pregúntale, ¿y cómo le puedo hacer para dar mucho fruto? Dile al que está a tu lado. Ahora respóndele, ora. ¿Cada cuándo? Pregúntale, ora tú. Ahora dile persistentemente, todo el tiempo. Hay que orar todo el tiempo por nuestros hijos, hermanos. Todo, mañana, tarde y noche. Todo el tiempo por tu esposo. Todo el tiempo por tu esposa. Persistente. ¿Sabe? Con el domingo de hoy van como, no sé si 3 o 4 domingos seguiditos que pierdo el sueño. Me acuesto y no me puedo dormir. Pero a las 3 en punto de la mañana, algo pasa en mí que definitivamente estoy con los ojos así. No, ya dije, yo tengo que entender, Dios me quiere orando. Y hoy le dije en la madrugada, Señor, ya van 4 o 3 domingos que no me dejas dormir. Persistentes en la oración. Dios quiere hacer algo en mí. Dios quiere hablarme algo a mí y Dios quiere que sea persistente. Mire, yo ya no sabía ni por qué ni por quién orar. Tantas cosas, las listas que saqué. Estuve orando mucho por el hermano Rodolfo Castro. Estuve orando mucho por el hermano Miguel Morales, que también ahorita se encuentra en una situación difícil. Estuve orando por varios jóvenes de los que están aquí, que conozco su situación. Estuve orando por mi hija, que ahorita está en Noruega, en las misiones. Se les descompuso el carro, se quedaron atorados en la vía, estaba anocheciendo. ¿Y saben lo que hicieron los muchachos? Sacaron las guitarras, se sentaron a la mitad de la carretera y empezaron a adorar a Dios. Y yo estaba viendo a mi hija, dije, no lo puedo creer. Persistentes en la oración. Persistentes en la oración. Persistentes en la oración. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Porque todo buen árbol da buen fruto. El árbol malo da frutos malos. Y todo árbol malo que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Jesús tuvo hambre y se encontró una higuera, y queriendo comer fruto de ella, no halló fruto, sino solo hojas, y la maldijo y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. Esa higuera representaba el pueblo de Israel, que no reconoció a su Mesías, que rechazó a su Mesías. Pero esa higuera también podemos ser nosotros, que si no nos acercamos a Dios, si no nos humillamos delante de Dios, si no logramos conocerlo, seremos esa higuera maldecida, que nunca más volveremos a dar fruto. Nuestro fruto va a depender de nuestra vida de oración. Y mientras más oramos, más oraremos. Y mientras más oremos, más fruto daremos. ¿Quieres dar fruto, hermanos? Vamos a orar. Cierren sus ojos. Alguien dijo, refiriéndose a Cristo, si la pureza necesitaba orar, ¿cuánto más necesita la culpa? Si la fuerza, refiriéndose a Cristo, necesitaba orar, ¿cuánto más la debilidad? Si la sabiduría necesitó orar, ¿cuánto más la ignorancia y la insensatez? El tema de este día se llamó La oración es un llamado para todos. Y si tú quieres responder al llamado de Dios para orar y dar fruto y no ser cortado, este es un desafío serio, es un compromiso que debemos hacer con Dios.
Y tal vez te falte la fuerza, porque sí, la oración no es un trabajo fácil, hermanos. La oración no es un trabajo fácil. Pero si tienes voluntad, si aceptas el desafío, si aceptas al llamado de Dios, el llamado de Dios que en esta tarde te está haciendo y te está diciendo: ora, quiero que ores más. Si estás dispuesto a darle esa respuesta a Dios, ponte de pie en tu lugar y vamos a orar. Tú vas a hacer lo que te sea posible hacer, pero el Espíritu Santo te va a ayudar a hacer lo que tú no puedes hacer. Donde hay oración hay vida, hay vida. Donde hay un pueblo que ora, hay mover de Dios, hay mover del Espíritu Santo. Donde hay una iglesia que ora, hay maravillas, hay milagros, hay respuestas. Donde no se ora, hay muerte, hay sequedad. No está la vida de Dios. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, no es fácil y no será fácil para mi carne, pero lo estoy entendiendo bien. Tú estás demandándome una vida seria de oración. ¿Sabes? Esto jamás se lo pediría a Dios a un inconverso, No. Dios se lo pide a sus hijos, a su pueblo, a su esposa, a su novia, a su iglesia. Dios te lo está pidiendo a ti en esta tarde. Quiero que ores, dice el Señor. Quiero que tengas comunión conmigo. Quiero que pases tiempos de calidad conmigo. Hace mucho tiempo, le dice el Señor a algunos o a muchos, yo no lo sé, pero dice el Señor: hace mucho tiempo que tu oración bajó de intensidad. Ya no tienes el mismo fuego del principio. Y yo me he dado cuenta de eso. Y sabes una cosa, eso ha dolido mi corazón. Porque yo cada día y en cada momento estoy dispuesto y siempre me acerco para hablar contigo. Y tú no lo has hecho. Has dormido de más. Tu trabajo te agota tanto que has hecho de tu trabajo un Dios, de tal manera que ya no me dedicas tiempo para tener comunión conmigo. ¿Acaso no te has dado cuenta que soy yo el que te bendice? ¿No te has dado cuenta que yo soy el que da la vida? ¿No te das cuenta que yo soy el que te alimenta? ¿Acaso ya perdiste de vida que mi misericordia se renueva cada mañana y parece que no te das cuenta? Porque no tomas un tiempo para hablar conmigo, para orar. Cuando yo me he acercado a ti para orar y estar contigo, me has dejado solo. Y muchas veces yo he tenido la respuesta para ti, pero no te la he dado, porque has sido vencido por el sueño. Y no solo por el sueño, el mundo a muchos de ustedes ha conquistado su corazón. Pero hoy te quiero decir que otra vez, dice el Señor, te doy la oportunidad, porque te amo tanto, dice el Señor, que yo soy el primero en no querer perder mi comunión contigo. Yo todos los días te hablo por medio de la naturaleza, te hablo cuando escuchas una alabanza, cuando escuchas una enseñanza. Te hablo a través del consejo de un amigo, te hablo a través de una circunstancia, te he hablado a través de la enfermedad, te he hablado a través de la crisis, te he hablado a través de los problemas y no has discernido mi voz. No has entendido que he sido yo y has seguido caminando igual.
y te has salido de mis caminos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Hasta cuándo, dice el Señor, cavilaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo, dice el Señor? Decídanse hoy si servir a Dios o servir al mundo, porque nadie puede servir a dos amos. O amará a uno y aborrecerá al otro. De una fuente no pueden salir dos clases de agua. Decídete hoy en tu corazón. Decídete por mí, dice el Señor, porque yo soy el amor de tu vida. Yo con amor eterno te amé y prolongué mi misericordia hacia ti. Decídete por mí, dice el Señor, y correrán de tu interior ríos de agua viva. Decídete por mí y darás mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto, y perdonaré todos tus pecados. Y la esperanza en ti siempre estará allí, porque yo soy tu Salvador. Ríndete a Él. Dile: Señor, estoy rendido delante de ti y te pido perdón otra vez por mi falta de devoción, por mi falta de oración, Señor. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. A ti levantaré mi alma, a ti levantaré mi corazón. Dios mío, en ti confío. Tú eres el Dios de mi salvación. A ti levantaré mi alma, a ti levantaré mi corazón. Dios mío, en ti confío. Tú eres el Dios de mi salvación. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. Muéstrame, muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad,
en ti esperaré cada día. A ti levantaré mi alma. Escúchanos, Señor. A ti levantaré mi corazón. Dile: Dios mío, en ti confío. Dios mío, en ti confío. Tú eres el Dios de mi salvación. Una vez más. A ti levantaré mi alma. A ti, Señor. A ti levantaré mi corazón. Cántale al Señor. Dios mío, en ti confío. Tú eres el Dios de mi salvación. Con fuerza dile: muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. Que salga de adentro de ti. Muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. Una vez más, fluye. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. Muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. Oh, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Levanta tus manos y dile a Dios: acepto el desafío. Sí, Señor, acepto el desafío de orar a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias.
Gracias, Señor. Vamos a decirle más fuerte, una vez más. Muéstrame, Señor. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré. Que se oiga más fuerte la voz que la música. Muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día. Una vez más, muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu voluntad, en ti esperaré cada día, en ti esperaré cada día. Dile, en ti esperaré cada día, cada tarde, en ti esperaré cada día y cada noche también, en ti esperaré cada día. Gracias, Señor. Ore a Dios, ya terminamos. Tome unos 2 o 3 minutos, usted y Dios. Santo, 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 santo. Sí, Señor, 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 te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Sí, Señor, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Él está aquí. Él está aquí. En medio de nosotros. Hay que adorarle. Hay que adorarle. Él está aquí, Él está aquí, hay que adorarle, sí, hay que cantarle a Él. Vamos, 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 tú estás aquí, gracias, Señor, te adoramos. Grande, Señor, maravilloso. No hay nadie, Señor, ni habrá como tú. Gracias, Dios. Reconocemos, Señor, tu poder y autoridad. Gracias, mi Dios.